Hola amiguitos, ¿cómo están? En este video les voy a dar algunos tips para que se resuelvan todas las preguntas de letras del examen de admisión. Estos consejos van dedicados especialmente para aquellos alumnitos a los cuales les aburre leer, detestan los cursos de letras, para aquellos alumnitos que dicen, yo postulo ingeniería, ¿para qué tengo que saber letras? Al final, esos alumnitos dan el examen de admisión y no ingresan por no saber letras. Para esos alumnitos van dedicados estos consejos. Así que comencemos, queridos amiguitos. Vamos a comenzar con el curso de habilidad verbal, o también llamado textos. ¿Ok? Ya mira, el consejo que te doy para este curso es el enfoque. Y tú dirás, ¿a qué te refieres con el enfoque? Me refiero a lo siguiente. Hay muchos alumnitos que cuando reciben el examen de admisión y ven textos, se estresan porque dicen, ¡a su madre! ¡Qué tremendo es el texto! ¡Qué aburrido! Tengo que leer esto para responder las 4 preguntas. ¡Qué monce! Y el alumnito comienza a leer, pero comienza a leer con ese enfoque, con el enfoque de que el texto es bien aburrido, de que no va a aprender nada y todo eso. Y al final, cuando responde las preguntas, probablemente lo responda mal. En cambio, si tú vas con este enfoque y dices, uy, un texto en mi examen de admisión, este texto, ¿qué me va a enseñar? ¿De qué va a hablar este texto? Si yo leo bien este texto, voy a tener tema de conversación para hablar con mis amigos, familiares, etc. Por ejemplo, aquí tú ves un texto y tú puedes leer ese texto con este enfoque y decir, uy, qué aburrido, un textazo, qué monce. En cambio, tú puedes ver este texto y decir, ¡a su madre! ¿Qué texto? ¿Qué me va a enseñar? Uy, habla del circo, habla sobre en qué lugar se originó el circo. Uy, habla también sobre cómo es la vida de los animales en el circo. ¡A su madre! Este texto me va a enseñar esas cosas. ¡Qué interesante! Y así te vas a motivar a resolver las preguntas. Recuerda lo siguiente al momento de resolver textos, querido amiguito. Cada texto no lo veas como estrés, míralo como aprendizaje. Cada texto te enseña muchas cosas. Hay textos que te hablan del circo, otros textos te hablan de economía, otros textos te hablan de filosofía, otros de literatura, etc. Cada texto te va a enseñar un montón. Y cuando tú estés en el examen de admisión, alégrate, porque ¡pum! Ves texto y al ver texto, ¿qué es? Es aprendizaje para ti. Así que ya sabes, míralo con ese enfoque, con el enfoque de que tú vas a aprender a leer el texto que te dan, querido amiguito. Porque si tú ves el texto como una forma de estresarte, ya fuiste. Y otro tip también que es muy clásico, que te dicen para tener una mejor comprensión lectora, es que debes leer un montón. Y eso es cierto. Pero si tú lees un montón, vas a leer un montón de libros que quizás no te ayuden para el examen de admisión. Así que, para mejorar tu comprensión lectora y de paso que te ayude para el examen de admisión, te recomiendo estos libros. Uno es de historia y otro de economía. ¿Por qué te recomiendo estos libros? Porque, por ejemplo, en ese libro de historia que te pongo, te va a ayudar también para el curso de Historia Universal. Y en ese libro de Economía que te pongo, te va a ayudar también para el curso, obviamente, de Economía. Aparte que esos libros son muy entretenidos, querido amiguito. Ahora vamos con el curso de Literatura. Ya mira, para el curso de Literatura te recomiendo lo siguiente. Ver cortometrajes de cada obra. Por ejemplo, aquí te he puesto el cuento Alienación de Julio Ramón Ribeiro. Probablemente tú no sabes de qué trata ese cuento, pero mira, ahora anda al link que te voy a dejar en la descripción y mira el cortometraje de ese cuento. Sin leer el cuento, solo mira el cortometraje. Y luego de verlo, te vas a dar cuenta de qué trata el cuento y lo vas a entender incluso mucho mejor
eh, lo vas a entender incluso mucho mejor de que si hubieras leído el resumen. Así que el consejo que te doy para el curso de literatura es lo siguiente. Para cada obra que hay, mírate el cortometraje. Por ejemplo, El Cantar de Mio Cid, mira el cortometraje del Cantar de Mio Cid. Romeo y Julieta, mira el cortometraje de Romeo y Julieta. Y también lo clásico, ¿no? Atienda a tu profesor en la clase. Y ese es el tip que te doy para el curso de literatura. Porque los cortometrajes son divertidos, entretenidos, dan risas, son chéveres y muchas veces son dramáticos. Así que ya sabes. Ahora, para el curso de lenguaje. Siendo realista, para mí el curso de lenguaje es un curso bien aburrido. Sin embargo, es un curso muy importante. Por ejemplo, cuando tú imagínate que egresas de la universidad, probablemente ya no vas a necesitar el curso de literatura, el curso de filosofía, etc. Pero el curso de lenguaje sí lo vas a necesitar. ¿Sabes por qué? Porque vas a hablar. Y hay mucha diferencia entre hablar bonito, por así llamarlo, mejor dicho, hay mucha diferencia entre hablar correcto y hablar incorrecto. Yo, por ejemplo, ¿por qué cometo muchos errores al hablar? Porque no aprendí bien el curso de lenguaje, querido amiguito. Y si tú quieres que eso no te pase, entonces aprende el curso de lenguaje. Por ejemplo, mira, aquí te he puesto algunas oraciones. ¿Cómo se dice? ¿Tengo la sensación que ganaremos las elecciones? ¿O se dice, tengo la sensación de que ganaremos las elecciones? ¿Cómo se dice, querido amiguito? ¿Me alegra de que estés aquí? ¿O se dice, me alegra que estés aquí? Si tú quieres saber cuál es la forma correcta de expresar eso, pues estudia el curso de lenguaje. Te va a ayudar un montón para la vida, querido amiguito. Ahora vamos con el curso de cívica. Este curso lo estudiaba de la siguiente forma. Imagínate que yo quisiera saber cuál es la misión de la Contraloría General de la República. Entonces, muchos alumnitos, ¿qué hacen en mi situación? Buscan un video en YouTube de un profesor que les explique, otros agarran un libro y ¡pum!, se quedan ahí. Pero tranqui, amiguito, eso que has hecho está bien. Eso es el primer paso. Y aquí va el segundo paso. ¿Qué te recomiendo hacer después de eso? Después de tú buscar información en YouTube de un profesor explicando o en libros y entender algo, lo que te recomiendo es ver un video en YouTube de lo que actualmente está haciendo la Contraloría General de la República. Cosa que al ver ese video vas a relacionar lo que has estudiado y se te va a quedar mucho mejor. Y así aprendes, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, imagínate que tú no sabes nada acerca de la OMPE, entonces lees un libro y bacán, y de ahí que tienes que hacer, ver un video de lo que está haciendo la OMPE actualmente, para que la información se te quede por mucho más tiempo. Eso me funcionó bastante a mí, querido amiguito. Además, en cívica tú tienes que aprovechar ese curso. ¿Por qué? Porque los temas son pocos, no son tan complicados y además estudiar cívica te va a permitir debatir, hablar acerca de política de una manera correcta, ya que la política es algo que está de moda. Ahora, con el curso de geografía voy a ser un poco drástico, por así llamarlo. El curso de geografía yo no lo estudiaba en cuaderno. ¿Por qué? Porque en el curso de geografía, para que se te queden mejor las cosas, tienes que poner, ¡pum!, un montón de imágenes o viajar por todo el mundo. Pero viajar por todo el mundo va a ser imposible para mucha gente que esté estudiando ahí a nivel pre. Entonces, ¿qué te queda? ¡Pum!, poner un montón de imágenes. Y si tú tienes tu cuadernito, va a ser bien difícil poner un montón de imágenes. Para geografía lo que te recomiendo es estudiar en diapositivas, porque ahí tú puedes meter pan, imagen, 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 y geografía, créeme, con imágenes se te va a quedar.
y bacán, vas a aprender ese curso. Estudiarlo en cuaderno se te va a hacer complicado porque realmente geografía te va a estresar si lo estudias en cuaderno. Pocas imágenes, vas a perder tiempo dibujando. En cambio, si tú lo estudias, por ejemplo, pum, en diapositivas, bacán, copias, pegas, copias, pegas, copias, pegas y elegante, amiguito. Ya, ahora, para filosofía, lo único que te voy a recomendar es que veas al profe Eliazar Sánchez. El profe enseña bacán y de pasada te motiva y sí, o sea, te va a gustar el curso, ¿no? Eso es lo que te recomiendo para filosofía. Ahora vamos con el curso de historia. Este curso te recomiendo estudiarlo de manera inversa, del último al primero, todo lo contrario a los cursos de matemáticas. Por ejemplo, para el curso de álgebra, el primer tema es leyes de exponentes y el último tema es funciones. Si tú no sabes leyes de exponentes, menos vas a saber funciones. En cambio, para el curso de historia te recomiendo lo siguiente: ir del último tema al primer tema. Porque mira, el último tema de historia, por ejemplo, que sea el gobierno de Ollantumala. Tú eso ya lo has vivido. Eso para ti es fácil de digerir. Y si tú vas del último tema al primer tema, te vas a dar cuenta por qué estamos como estamos de una manera un poco más digerible, más entretenida. En cambio, si tú estudias desde el inicio hasta el final, así en orden, probablemente te aburras. Porque imagínate, agarras un libro de historia, ves, uy, el poblamiento americano, a su madre, qué aburrido. Y así vas viendo temas como los incas, el virreinato, cosas que tú no has vivido, y eso se te va a hacer un poco complicado, un poco difícil de digerir. En cambio, si tú vas del último tema hasta el primero, va a ser más fácil de digerir y mucho más entretenido. Y te vas a dar cuenta por qué estamos como estamos, querido amiguito, de una manera divertida. Y eso también puedes hacerlo con historia universal. Ese método me ha funcionado. Ahora vamos con el curso de economía. Para estudiar economía te voy a dar más que tips, motivaciones. Ya mira, la gran mayoría de carreras lleva el curso de economía. Historia lleva economía. La carrera de Derecho lleva economía. La carrera de Estadística lleva economía. Si tú estudias economía a nivel pre, vas a tener mucha base cuando ya ingreses a la universidad y no vas a volar. Incluso vas a destacar. Aparte, ¿por qué aprender economía? Porque prácticamente es importante saber del dinero. Es importante conocer cuál es la diferencia entre una ONP y una AFP. También es importante saber, por ejemplo, cuánto vale una UIT. Y aprender economía te hace una persona muy interesante. Y ahora, un último tip para este curso. Si tú ingresas a una universidad nacional, ahí vas a encontrar gente con posturas comunistas, capitalistas, etc. Y si tú quieres debatir a esas personas, entonces tienes que conocer algo sobre economía. Así que apréndete bien ese curso para que debatas con fundamentos. Y ahora, por último, el curso de psicología. Te soy sincero, para este curso no tenía ningún método, lo estudiaba de una forma tradicional. Y bueno, si tú tienes algún método para estudiar este curso, pues déjalo en los comentarios que me encantaría saberlo. Porque este curso yo lo estudiaba como normalmente la gente estudia: agarra un libro, ve una clase, apunta, repasa y ¡pam! Y por último, queridos amiguitos, les voy a dar una motivación para aprender todos estos cursos de letras en general. Ya mira, cuando tú ingreses a la universidad, probablemente el curso de literatura ya no lo vas a ver. Probablemente el curso de psicología ya no lo vas a ver. Y así. La etapa preuniversitaria es una etapa que tú tienes que aprovechar para estudiar estos cursos de letras. Porque más adelante quizás, cuando tú estés en la universidad o estés trabajando, vas a decir: Asu, ¿cómo me gustaría haber estudiado el tema de virreinato, pero ya no tengo tiempo?
Asu, ¿cómo me gustaría haber estudiado al menos lo básico de los temas de academia para tener tema de conversación? Aprender estos temas de academia por experiencia propia te va a ayudar a tener, primero, tema de conversación. Segundo, a no parecer, por así llamarlo, tan ignorante. Tercero, te puede ayudar a conseguir hasta el amor de tu vida, aunque no lo creas. Así que ya sabes, querido amiguito, aprovecha la etapa preuniversitaria para estudiar estos cursos de letras, que más adelante probablemente ya no lo puedas estudiar por falta de tiempo. Un abrazo y cuídate, amiguito.